Hola, bueno, hoy de lo que les voy a hablar es del capítulo La casa natal y la casa onírica, de este librito La tierra de las ensoñaciones del reposo, de Bachelard. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a ir leyendo pequeños fragmentos y les voy comentando. Este capítulo, que es el capítulo 4, comienza así. Dice Bachelard: el mundo real se desdibuja de golpe cuando uno va a vivir en la casa del recuerdo. ¿Qué pueden valer esas casas de la calle cuando se evoca la casa natal, la casa de intimidad absoluta? Bueno, lo que va a decir acá Bachelard es que la casa natal tiene una fuerza en nosotros que a veces es mayor y que pareciera más real que las casas reales en las que habitamos. Además, ¿pero por qué? Porque la casa natal está enraizada en algo más fuerte todavía, que es la casa de sueños, la casa onírica. Es decir, un arquetipo, el arquetipo de la casa que vive en nosotros. Luego cita a unos versos de Rilke que dicen lo siguiente: unas casas se erguían alrededor, poderosas pero irreales, y ninguna los conoció jamás. ¿Qué había de real en todo aquello? Entonces ahí está la cuestión de qué es lo más real. Luego Bachelard, literalmente, comienza a quejarse porque él dice que, bueno, en ese momento vivía en unos departamentos en París y dice que en los departamentos modernos, que son unos cubos geométricos, no se sueña bien, no son propicios para el sueño, porque están muy alejados de justamente lo que sería la casa onírica, el arquetipo. Entonces, dice Bachelard, cuando los sueños me son propicios, voy allá, a una casa de campo, o a algunas de las casas en las que se condensan los misterios de la felicidad. ¿Y por qué habla de los misterios de la felicidad? Porque justamente el arquetipo de la casa tiene que ver con el primer abrigo, con la primera sensación de estar resguardados, de estar protegidos. Son imágenes del reposo y de la protección. Entonces tienen que ver con una felicidad que tiene que ver con una intimidad y una protección. Luego cita un escritor que dice que la casa natal se guarda en la voz, en dos versos que dicen así: una extraña casa que se guarda en mi voz y que el viento habita. Y luego Bachelard dice: cuando se es atraído de esa forma por el sueño, se tiene la impresión de habitar una imagen. Entonces, luego habla del habitar. Y lo cita de nuevo a Rilke, que Rilke en sus cuadernos dice: estábamos como en una imagen. Y bueno, justamente Bachelard dice que Rilke, que vivió toda su vida una vida errante en habitaciones anónimas, que en sus cuadernos él habla de un habitar en una imagen, y esa imagen es la imagen de la casa del recuerdo, de la casa de su infancia. Dice, bueno, aquí unas palabras de Rilke en sus cuadernos. Dice Rilke: nunca más volví a ver esa extraña morada, tal como la encuentro en mis recuerdos de elaboración infantil. No es un edificio, está toda fundida y repartida en mí. Aquí una habitación, allá una habitación, y aquí un pedazo de corredor que no comunica entre sí a esas dos habitaciones, sino que se conserva en mí como un fragmento. Es así como todo está esparcido en mí. Las habitaciones, las escaleras, cajas estrechas que suben en espiral, en cuya oscuridad se avanzaba como la sangre en las venas. Y a Bachelard le interesa esto de la sangre en las venas, y dice que justamente esas imágenes son esa zona, como dice acá, esa zona en la que las metáforas toman la sangre de la vida. Luego dice: habitar oníricamente es más que habitar por el recuerdo. La casa onírica es un tema más profundo que la casa natal. Y luego dice que la casa del recuerdo, la casa natal, está construida sobre la cripta de la casa onírica. En la cripta está la raíz, la pertenencia, la profundidad, la inmersión de los sueños. Nos perdemos en ella, tiene un infinito.
Entonces, si la casa natal tiene tanta fuerza es porque está asentada sobre la casa onírica, que sería esa raíz. Esa raíz, esa profundidad en la que nos perdemos. Y que justamente dice que es, también soñamos con ella como con un deseo. En vez de soñar con lo que fue, soñamos con lo que debió haber sido. Bueno, a todos nos habrá pasado, se funden de alguna manera en nuestros recuerdos también, y ni hablar en la vida infantil, con el deseo de lo que debería ser la casa, digamos. Y entonces lo cita digamos, con diferentes imágenes del habitar replegado. Kafka, por ejemplo, dice Bachelard, soñó así con una casita justo frente al viñedo, al borde del camino, en lo más profundo del valle. Esa casa tendría una puerta pequeña, por la que sin duda no se puede entrar más que a rastras, y en su costado 2 ventanas. El todo es simétrico, como en un manual, pero la puerta está hecha de una madera pesada. Y entonces Ballena se pregunta por qué tan pesada la puerta, por qué de una madera pesada, está protegiendo, qué camino secreto que está protegiendo esa puerta. Y además, bueno, el hecho de que sea una casa pequeñita. No sé si ustedes recuerdan que en muchos cuentos de hadas siempre está este habitar en casas muy pequeñas. Me acuerdo un cuento de uno de los tantos relatos infantiles en los que había unos ancianos que habitaban dentro de un tonel. Además, también en nuestros juegos infantiles, yo no sé si ustedes habrán jugado a la casita, pero es muy común, digamos, en la infancia jugar a la casita y meterse, no sé, debajo de las mesas, en algún rinconcito, y hacer de ese rincón un resguardo, una casita. También jugar afuera, en el parque, en cualquier lugar, en cualquier lugar abierto, en la naturaleza, jugar también a encontrar una casa. Entonces ahí, por ejemplo, Bachelard cita a otro escritor, Thoreau, que cuenta lo siguiente, que tiene que ver con esto que recién les estaba diciendo. Dice, en cierta época de nuestra vida acostumbramos considerar todo lugar como el sitio posible de una casa. Fue así como inspeccioné el campo por todos lados en un radio de una docena de millas. En mi imaginación compré todas las granjas una tras otra. En cualquier lugar me sentaba, ahí podía vivir. Y el paisaje irradiaba en mí como consecuencia de ello. ¿Qué es una casa sino un sedes, un asiento? Bueno, entonces eso también seguramente a muchos les habrá pasado de jugar a encontrar quizás entre 2 árboles, por ejemplo, una casita, un lugar. Bueno, ahora, ¿qué dice Bachelard? Que la casa onírica en realidad es una casa pobre y una casa en el campo. Esa es la casa que se repite desde lo más antiguo. No es una casa lujosa ni un castillo, sino que es una pequeña cabaña en algún lugar en el medio de la naturaleza, como aparece en los relatos más antiguos. Entonces, dice Bachelard, la casa tiene un sentido humano mucho más profundo que todos los castillos en España. El castillo es inconsistente, la cabaña está enraizada. Entonces, luego cita a otro escritor que habla de las habitaciones del fondo, otra profundidad dentro de una casa. Un escritor, Duhamel, dice, tras un leve debate obtuve la habitación del fondo. Se llegaba a ella pasando por un largo corredor, uno de esos corredores parisienses, estrechos y negros como una galería de mastaba. Me gustan las habitaciones del fondo, a las que se llega con el sentimiento de que no se podría ir más lejos en la guarida. Entonces,
también están esas ensoñaciones que tienen que ver con encontrar un rincón bien protegido, aislado, lo más lejos posible de todos los demás, un rincón para uno solo, dentro de la casa. No sé si les habrá pasado de buscar rincones, lugares en los que estar uno solo, que digamos, sí, esos rincones de replegamiento y de aislamiento. Dice Bachelard, el escritor nos ayuda a descender a nuestras propias profundidades. Tras haber sorteado los terrores del corredor, todos hemos disfrutado también soñar en la habitación del fondo. Y luego dice, es porque en nosotros vive una casa onírica, por lo que elegimos un rincón oscuro de la casa natal, una habitación más secreta. La casa natal nos interesa desde la más remota infancia porque lleva en ella el testimonio de una protección más lejana. Entonces, ¿qué sería esa protección más lejana? Sería el primer abrigo, la primera sensación de estar resguardados. Bueno, por ejemplo, no sé, les cuento, cuando yo era chica, como vivía en una familia muy numerosa, yo buscaba un rincón que sea solo para mí y para estar, digamos, lejos del ruido. En mi caso me iba a la terraza y en la terraza encontraba un rinconcito, pero bueno, creo que a muchos les habrá pasado eso de buscar un rincón. Dice Bachelard, cuando se busca en esas lejanías oníricas se encuentran impresiones cósmicas. La casa es un refugio, un retiro, un centro, y ahí está la simbología del centro. Entonces los símbolos se coordinan. Se comprende entonces que la casa de las grandes ciudades no tenga más que símbolos sociales. Bueno, la idea de Bachelard es que las casas modernas están aisladas justamente de esos poderes cósmicos. Esta idea del centro, la casa enraizada que tiene raíz y que está conectada al universo, digamos, a la naturaleza, en las ciudades modernas se pierde. Bueno, por ejemplo, una cosa que dice Bachelard es que, así como aparecen muchos cuentos de hadas, esa pequeñita casa en el medio del campo, en el medio de la nada, podríamos decir, es como un faro iluminado que orienta al que viene caminando y está perdido. Eso aparece en un montón de cuentos. Entonces ve allá a lo lejos una pequeñita casa iluminada y eso es un faro que lo ilumina, que lo guía, digamos, es un faro iluminado que lo guía. ¿Eso qué pasa? En las ciudades modernas eso se pierde también, ese contraste entre la casa iluminada y la noche oscura, ese contraste, la casa que nos protege de la oscuridad de la noche y de sus terrores. En la ciudad se pierde porque de noche la luz continúa, en las ciudades hay luz afuera, entonces ahí se pierde ese contraste. Bueno, dice, la casa onírica completa es la única en la que se puede vivir en toda su variedad las ensoñaciones de intimidad. El arquetipo de la casa en las que se reúnen todas las seducciones de la vida replegada. Dice, la casa es un arquetipo sintético, un arquetipo que ha evolucionado. En su sótano está la caverna y en su desván el nido. Tiene raíz y tiene fronda. Entonces acá hay una relación de la casa con un eje vertical y con el arquetipo del árbol. El sótano es la raíz, el desván es la copa del árbol. Dice, con el sótano como raíz, con el nido
sobre su techo, la casa oníricamente completa es uno de los esquemas verticales de la psicología humana. Luego cita a una psicoanalista que dice lo siguiente: al estudiar el simbolismo de los sueños, Teilhard dice que el techo representa la cabeza del soñador, así como las funciones conscientes, mientras que el sótano representa el inconsciente. Pero el sótano es tan claramente la región de los símbolos del inconsciente que resulta de inmediato evidente que la vida clara crece a medida que la casa surge de la tierra. Entonces, es un punto de vista en el que la vida sube y baja en nosotros, como la savia en un árbol. Entonces, por eso justamente dice que vivir en una casa moderna es vivir atrapado, que no se sublima bien en una casa que no tiene ni sótano ni desván. Y por otro lado, las escaleras son recuerdos también muy fuertes. Cita acá a otro escritor que habla del miedo que tenía cuando subía por unas escaleras de noche. Entonces dice: en la escalera la oscuridad ya había llegado. Cuando era niño tenía miedo por las noches en esta escalera. Me parecía que los muertos subían detrás de mí para cogerme las piernas y entonces echaba una carrera con angustias enloquecidas. Bueno, cuando yo leí eso me sentí totalmente identificada, porque yo también, cuando era chica, había una escalera muy angostita que llevaba a la terraza y si tenía que subir de noche me agarraba un miedo terrible y subía corriendo. Y bueno, entonces también habla justamente de los miedos. En esa casa onírica completa, que es la que tiene una raíz, que es el sótano y que tiene el desván, en esa casa completa que es un eje vertical, también hay miedos que son diferentes según sean los miedos del sótano o los miedos del desván. Por supuesto está hablando de esos miedos, esos terrores infantiles. Luego dice, por ejemplo, una frase muy, muy linda que dice: gracias al desván, la casa cobra una altura singular, participa de la vida aérea de los nidos. En el desván, la casa está en el viento. El desván es realmente la casa ligera, tal como lo sueña D'Annunzio cuando vivía en un chalet que dice lo siguiente: la casa sobre la rama, ligera, sonora, pronta. Bueno, acá también podemos pensar en las famosas casas que se hacen arriba de un árbol, ¿no? Las casitas de los árboles. Y bueno, y el desván justamente es como el nido de los pájaros. Entonces dice Bachelard: así, no hay verdadera casa onírica que no se organice en alturas. Con su sótano bien hundido en la tierra, la planta baja de la vida común, el piso en el que se duerme y el desván cerca del techo. Una casa como esta tiene todo lo necesario para simbolizar los miedos profundos, la banalidad de la vida común a ras de la tierra y las sublimaciones. Entonces, abajo están lo inconsciente. En el sótano está todo el inconsciente y los miedos profundos. Y en el desván arriba están las sublimaciones. Bueno, luego cita algo muy lindo de Virginia Woolf, pero bueno, primero dice que él va a hablar justamente de esta conciencia de estar resguardado, que las impresiones son innumerables, y es la idea de estar resguardado contra el frío, contra el calor, contra la tempestad, contra la lluvia. La casa es para nosotros un abrigo evidente. No pensemos más, por ejemplo, que en la casa que se ilumina desde el crepúsculo y que nos protege contra la noche. Y acá cita un texto de Virginia Woolf que dice lo siguiente: ahora la noche había sido apartada
por los cristales, y estos, en vez de dar una visión exacta del mundo exterior, lo rizaban de manera extraña, al grado que el orden, la inmovilidad y la tierra firme parecían haberse instalado en el interior de la casa. Allá afuera, por el contrario, no había más que un reflejo en el que las cosas vueltas fluidas temblaban y desaparecían. Y luego Virginia Woolf dice algo así como que esa casa es una isla. Observa la insularidad de la habitación alumbrada, un islote de luz en un mar de tinieblas. Entonces, ahí está la idea de la casa como un faro que de noche guía al que está perdido. Dice Bachelard, la casa iluminada es el faro de la tranquilidad soñada. Y como por ejemplo aparece en el cuento de Pulgarcito, que dice, entonces una pequeña luz apareció allá, muy lejos. Entonces eso aparece en tantos cuentos de hadas, esa imagen. Entonces dice Bachelard que la casa se encuentra en la frontera entre dos mundos y que basta con pensar lo que dice, otro escritor que dice, para quienes no tienen casa, la noche es una verdadera bestia salvaje. Y Bachelard dice, no solo una bestia que grita en el huracán, sino una bestia inmensa que está en todas partes, como una amenaza universal. Y cita otro escritor que dice, toda la casa se encabrita como un navío. Entonces, esa imagen tan poderosa de la casa luchando contra todo lo que acecha y todos los peligros, sobre todo en esa noche inmensa, todos esos peligros del exterior. Eso sería, justamente la casa. Y acá una frase muy linda de Bachelard que dice, la casa iluminada es como una estrella en el bosque, guía al viajero perdido. Y ahí justamente, ahí es donde dice esto de que en la vida moderna ese valor onírico de la casa se pierde por esta cuestión de que la luz de noche, con las luces artificiales, la luz continúa, entonces no está ese contraste. Los dejo hasta acá para que sea cortito el video y que no canse, y ustedes después leen todo el resto del capítulo, pero básicamente la casa natal enraizada, la casa onírica, tiene justamente ese valor del primer abrigo, de la primera sensación de intimidad y de protección frente a una intemperie que se vive como una amenaza. Los dejo acá. Hasta la próxima.